Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio / experimento de este podcast que le hemos decidido llamar Filosofando a Machetazos. ¿Cómo le explicaría a uno, Rafa, a alguien que no es de Costa Rica, qué es un machete o qué es un machetazo? Bueno, hola a todos, mi nombre es Rafa. Qué difícil. Bueno, un machete, bueno, no, difícil no, ¿por qué? Un machete es un cuchillo curviado y como planito que se utiliza en el campo y que es casi que una insignia de nuestro labriego sencillo, del campesino costarricense. Eso es un machete. Entonces, esa es nuestra herramienta para tratar de entender y de hacer y de filosofar desde nuestro contexto, ¿verdad? En lugar de Nietzsche con su martillo, nosotros con un machete. Con el machete, así es. El machete se utiliza, como decía Rafa, mucho en un contexto agrónomo, ¿verdad? Se utiliza mucho para cortar las plantas de lote. No sé, yo claramente no sé nada de agricultura. Pero sí, en Costa Rica cuando decimos que algo va a machetazos es algo como muy brusco, ¿verdad? Como muy concho. Sí. Y concho es un término muy interesante porque de hecho, digamos, el libro más importante en la literatura costarricense es Concherías, de Aquileo Echeverría, y a los campesinos se les llamaba conchos, ¿verdad? En su momento. Y lo que nosotros vamos a hacer tiene un poquito un carácter así, diletante. Nos gusta la filosofía, pero no somos filósofos. Y exacto. Quizás eso es un poquito a lo que queremos decir cuando decimos experimento. Exactamente, sí, ninguno de nosotros es filósofo y creo que eso es algo importante aclarar. Yo de profesión soy ingeniero en sistemas, entonces, pero tengo un interés y una pasión por la filosofía de hace ya bastantes años. Me parece que Rafa, tal vez no es filósofo de profesión, ¿verdad? Usted es No, pero psicólogo. la psicología siempre ha sido muy parecida, ¿verdad? Ese tema siempre Exacto. entre la filosofía y la psicología siempre ha sido un tema, ¿verdad? ¿En qué momento se separa? ¿En qué momento deja de ser? De alguna manera es una filosofía matematizada, ¿cómo es, verdad? Siempre hay una relación ahí, ¿verdad? Entre ambas cosas, en todo eso de la historia, el surgimiento de la ciencia y demás. Entonces, Exacto. por ahí más o menos. Tal vez, eso yo creo que sería un inicio bonito hoy. A ver, yo, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero digamos, mi historia con la filosofía es un poquito, cuando yo tenía como 16 años, algo así, me agarró el patín de que me hice ateo. Y entonces empecé yo como a filosofar, a preguntarme muchas cosas y demás. Cuando llegó la etapa a la universidad, yo quería estudiar filosofía. Y entonces mi mamá, muy preocupada, llamó a mi hermana y se sentaron las dos conmigo. Y entonces me dijeron, vea, usted no puede arruinar su vida así. O sea, tenga un hobby. Eso no es una carrera, usted no puede vivir de eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo siempre, toda mi vida, he llevado la filosofía aquí en mi corazoncito, siempre conmigo, y siempre dedicándole parte de mi tiempo libre, ¿verdad? Siempre es algo que me apasiona mucho. Entonces, y tal vez esto es un poquito también un proyecto para dialogarla y internalizarlo de otra forma, y que nos acompañe también gente en ese proceso, ¿verdad? De tratar de hacerlo más coloquial y más del día a día, no algo esas verdades de hierofantes y de difícil acceso, ¿verdad? Sino algo, y otra vez a la cotidianidad, que lo podamos hablar, a que lo podamos tratar de entender a machetazos. Exactamente, que eso es algo que hablábamos nosotros un poquito antes de iniciar el programa y era precisamente que hay mucha gente que puede tener ese interés, ¿verdad? Por la filosofía, se puede sentir atraída por la filosofía,
pero hay un pecado, ¿verdad?, que se comete mucho dentro de ese círculo de literatura filosófica, y es que siempre tiende a ser muy rimbombante, ¿verdad? Siempre entran con los tacos de frente y te sacan esas palabras, ¿verdad? Exactamente, esas palabras que de domingo, ¿verdad?, al cuadrado, donde usted dice... Fenomenología. No, no, se te cortó ahí, Rafa. Fenomenología. La fenomenología, ¿verdad? Usted empieza leyendo fenomenología y usted dice, ¿qué diablos, verdad? Usted empieza y te hablan de la dialéctica de Sócrates y usted dice, ¿qué diablos es dialéctica? Y entonces, eso es un problema que yo creo que todos los que nos hemos sentido atraídos por la filosofía en algún momento hemos tenido que enfrentar. Y creo que ese es el pecado a veces que se comete en la filosofía, que es ese miedo a ser tomados por ignorantes si no se usan palabrillas o se usa cierta terminología, ¿verdad? Que pueda dar un indicio de que no sabes lo que estás hablando. Y creo que ese es el propósito también. Eso, Josué. Qué interesante eso que usted dice, porque yo creo que a uno le pasa mucho eso, ¿verdad? Como que uno ha conversado con personas, o las personas de alguna manera ya han pensado, ya han razonado, ya han pensado ciertas ideas que tal vez, no sé, tenía Leibniz, que tal vez tenía Locke, que tal vez tenía otro filósofo, y simplemente no sabían que, ¿verdad? A esa persona se le atribuía por primera vez, tal vez, o que haber pensado eso, o que eso tiene un nombre, ¿verdad? Que eso se llama dualismo, que se llama monismo, que se llama, qué sé yo, ¿verdad? No húmeno, yo no sé, ¿verdad? O sea, son cosas que usted habla con la gente y la gente dice, mira, ya yo había pensado eso, pero a veces no se tienen esas palabras. Y yo creo que, ¿verdad? Vamos a ver si podemos. Yo creo que esto es como un paseo ahí a través de este saber extraño y que no muere, que se rehúsa a morir, y eso es otro tema, ¿verdad? También muy interesante, pero digamos que es como un paseo en el que nosotros también iremos viendo a ver si es cierto eso, que si uno entiende bien las cosas, debería poderlas explicar de manera sencilla, o si hay cosas que son demasiado difíciles y sencillamente no se pueden explicar, o si es que uno no es lo suficientemente capaz de entender ciertas cosas, o no sé, vamos a ver, yo creo que son como preguntas que podemos ir respondiendo en estos episodios. Exactamente, exactamente. E ir desmistificando, creo yo también, ¿verdad? En el proceso, porque vivimos en un mundo muy, muy, muy enfocado hacia el pragmatismo, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de un montón de cosas que no entendemos, pero que con solo el hecho que nos funcione nos es suficiente. No sé, por ejemplo, el Internet, ¿verdad? Todos utilizamos y necesitamos del Internet, sin embargo, nadie se pone a pensar cómo funciona el Internet, a menos de que este sea su trabajo, ¿verdad? O que seas ingeniero en sistemas y tengamos que lidiar con infraestructura, tengamos que lidiar con redes. Pero a usted lo único que le importa es que la red esté arriba y que usted se pueda conectar a YouTube, ¿verdad? Y así estamos rodeados de un montón de cajas negras, de procesos muy complejos que no entendemos, pero que siempre y cuando nos funcione está bien. Y la filosofía, siento yo que es muy despreciada en ese aspecto, en el sentido que para muchas personas la filosofía es saberse un montón de nombres, un montón de palabras rimbombantes y no tiene una aplicación real, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario. Cuando uno entra al mundo de la filosofía... Sí, es más detallado y digamos, sí tiene, por supuesto, aplicaciones prácticas, y está el pragmatismo, ¿verdad? Que es lo que decía Josué ahora, ¿verdad? El pragmatismo lo que dice es que todo lo que es útil es verdadero, digamos, es una forma muy simplificada de verlo, pero eso es en esencia. Había otros filósofos también que decían que no, que es una barbarie, porque eso no le corresponde a la filosofía, porque la filosofía, o sea, que eso es como una forma, el pragmatismo es una forma de darse por vencido, porque no es lo que, no tenemos que basarnos solo en lo que es útil, sino que debemos buscar la verdad real de las cosas. Yo creo que esas son discusiones que tal vez podremos tener más adelante cuando nos acerquemos tal vez a otros filósofos como Charles Sanders Peirce y demás. Pero sí, es todo un tema. Yo creo que sí hay una parte importante que
que bueno, podemos conversar en este momento, que es, bueno, si estamos diciendo esto y la gente debe estar pensando, o sea, yo aquí en Costa Rica, aquí donde yo vivo, en mi vida diaria, con las cosas que yo hago, ¿para qué me sirve la filosofía? ¿Qué diría usted, Josué? O sea, ¿para qué? ¿Filosofía para qué? Hay gente que piensa que la filosofía no sirve para nada y que es una cosa de vagabundos. Exacto, exacto. Y que, ¿verdad? Pero sirve para algo, es decir, no sé, tal vez nos guste y no sirve para nada, pero ¿usted qué piensa? O sea, ¿sirve para algo? ¿No sirve para algo? Por supuesto, yo creo firmemente que si hay una época en la que nos hace falta, o ha hecho más bien, más filosofía en nuestras vidas es hoy. La filosofía, más que saber de historia, porque sí, la filosofía lidia mucho con el saber de la historia, pero la filosofía es un marco o es un marco de referencia o un punto de inicio que te enseña a pensar. Creo que eso es una de las cosas más importantes que uno puede tomar de la filosofía, que es el saber cómo pensar. Te ofrece un marco de trabajo, digámosle así, una metodología para pensar en las cosas que nos rodea. Y esa aplicación es, para mí, no tiene valor. Eh, el poder saber, y creo que la conclusión o lo que le sigue a la filosofía, creo que la filosofía, si la agarramos y la empacamos. O sea, cuando usted dice que no tiene valor, o sea, como invaluable. Exacto, es invaluable. No, Más bien sí, que no sabe que es tan valiosa que... exactamente. No es que no tiene valor en el sentido que no tiene valor, sino que no se puede calcular el valor. Es que Josué estaba pensando en inglés. Sí. Entonces, el asunto ahí es que para mí, si agarramos la filosofía y la empacamos, creo que lo que se va desarrollando en nosotros es lo que se conoce como el pensamiento crítico también, que viene a ser sumamente importante. Pero ¿usted qué opina, Rafa? Usted desde su perspectiva, usted que tal vez lidia más con personas y no tanto con objetos. Sí. Bueno, yo creo que la filosofía sirve para varias cosas, o sea, sirve para más de una cosa. Porque yo creo que para empezar, y tal vez nos adelantamos un poco, en la filosofía es difícil a veces porque, es decir, nosotros vamos a intentar hacer el programa cronológicamente, ¿verdad? Con cierto orden, pero a veces es difícil porque la filosofía no es progresiva, o sea, no tiene un carácter, digamos, Lineal. progresivo. O sea, sí, no, o sea, las cosas que se planteaba Sócrates, que se planteaba Heráclito, o sea, pueden seguir vigentes al día de hoy en gran medida, no todo, ¿verdad? Hay cosas que la ciencia quita y pone, ¿verdad? No sé, Demócrito ya nos hablaba de los átomos. En algún momento cayó en desuso, por no sé cómo expresarlo en ese pensamiento, y después a los años volvemos a encontrar o a hablar de estas partículas, y igual el contrario. Entonces, es difícil porque la filosofía no tiene como ese carácter, no es como que se archivan cosas, eso es lo que quiero decir. No hay cosas que se archivan, que ya no están, o preguntas que se responden y ya están, ¿verdad? Entonces, a veces pasa eso. Entonces, adelantándome un poco para responder a esa pregunta, yo creo que, aquí, por ejemplo, Heidegger era muy interesante, que Heidegger era un existencialista, después podemos hablar de esas cosas, pero Heidegger, por ejemplo, nos hablaba mucho de la autenticidad del ser, ¿verdad? Porque, digamos, mucha gente está hablando hoy en día, digamos, no sé, de cómo la sociedad, el Facebook y las redes sociales, y cómo nos dominan y casi que nos manejan como titiriteros a los títeres, y apretan botones y nos dicen de qué hablar, y entonces todo el mundo está hablando lo mismo, y entonces todo el mundo está viendo las mismas películas, y de pronto todo el mundo está leyendo, que no sé, todo el mundo está viendo Crepúsculo, y después todo el mundo está leyendo las 50 sombras de Grey, y entonces todo el mundo lee lo mismo al mismo tiempo. Y entonces Heidegger nos decía, bueno, entonces, ¿cuál es la autenticidad del ser? Porque entonces, ¿estoy yo pensando o estoy siendo pensado? ¿Verdad? Y yo creo que eso es algo que nos da la filosofía. Yo creo que la filosofía, en cierta forma, es como una enemiga de la novedad, como que le cae mal,
la novedad, como que cae mal eso de que todo el mundo lea lo mismo al mismo tiempo, que todo el mundo vea lo mismo al mismo tiempo, y entonces nos pregunta, si todo el mundo está leyendo lo mismo al mismo tiempo, si todo el mundo está viendo lo mismo al mismo tiempo, ¿estamos pensando o estamos siendo pensados? Y yo creo que la filosofía eso es una de las cosas que nos da, digamos, nos garantiza o nos garantiza cuestionarnos cosas que nos hagan sentir, creer o vivir una vida que nosotros nos estamos planteando y que nosotros estamos orquestando, ¿verdad? O sea, verdaderamente, si yo estoy viviendo así, pues es porque yo me he preguntado qué es ser feliz y yo sé que esta es la manera en que yo soy feliz y entonces, no sé, no necesito necesariamente viajar constantemente a un montón de países para sentir que vivo, porque, ¿verdad? Tal vez no es mi manera de vivir las cosas. Yo creo que es una de las cosas que también nos da la filosofía, autenticidad en el pensar, o sea, saber que mi pensar y mi manera de vivir es auténtica. Y qué interesante eso, ¿verdad? Del pensar o el ser pensado, porque esa autenticidad es súper interesante cuando uno comienza con este tipo de preguntas epistemológicas, ¿verdad? Y estamos cometiendo el mismo pecado al que enunciamos al inicio, porque ya estamos usando un poquito de palabrillas ahí ya un estamos, poco. Sí. Sí, pero... bueno, episteme viene de saber. Episteme es conocimiento y epistemología quiere decir filosofar acerca del saber, acerca del conocimiento. ¿Qué es conocimiento? O sea, cómo se construye, qué es un conocimiento válido y qué es un conocimiento que no es tan válido. Yo estoy haciendo estas declaraciones y usted también, pero si nos equivocamos en algún momento, nos encantaría ser corregidos, porque claro, ese es sentido también del programa, ¿verdad? Y que si nos escuchan ustedes, si ven que cometemos algún error, alguna aclaración, por favor, y nosotros encantados de ser corregidos y de que aprendamos juntos. Exactamente, y eso creo yo que es muy importante, el hacer un alto en el camino y en el reflexionar sobre quién soy, para dónde voy, porque creo que el problema de ahora con tantas, ¿verdad? Microdosis de dopamina que tenemos alrededor constantemente, como que hemos ido aprendiendo a vivir una vida muy superficial en el sentido que no nos, como borregos, digámoslo así, no nos cuestionamos a veces las cosas más importantes, ¿verdad? De la vida, del ser. ¿Qué es el ser, verdad? ¿Qué soy yo? Si yo pienso, soy pensado. Esa parte siempre me ha gustado mucho. Porque si uno llega a obtener vamos a ver, si uno llega a ser honesto con uno mismo, uno se da cuenta que muchas veces uno lo que hace es repetir, reproducir. Exacto, yo repito lo que alguien que yo creo que es respetable dijo, porque me quiero ver respetable, pero soy yo el que lo estoy pensando. Nada. Eso es lo que yo llamo la mentalidad bueno, eso es lo que yo llamo como el rol a veces como del taxista de antes, ¿verdad? Que llegaba uno y entonces todo el día pasaba escuchando Monumental. Y entonces tal vez usted lo venía escuchando y el taxista le empieza a decir las cosas que usted estaba oyendo en la emisora. Entonces, como yo sé que usted está repitiendo lo que dijo tal persona, ¿verdad? Que no es usted. Exacto. Sí. Y ese proceso del filosofar, del pensar, nos ayuda muchísimo con el famoso término, ¿verdad? Que ahora es tan de moda, que es encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Pero yo creo que la filosofía nos ofrece un camino más allá de esos libros que te ofrecen 10 pasos para ser exitoso, ¿verdad? Yo creo que la filosofía lidia con las partes más oscuras del ser, y así como también con las partes más bonitas del ser. Entonces la filosofía realmente nos ayuda a descubrirnos, como decía usted, Rafa, creo que eso es algo muy cierto, que usted como psicólogo aquí podrá pues validar lo que, ¿verdad? La preocupación que se siente en el aire al ver cómo hay tanta gente, o se vuelve cada vez más común los cuadros depresivos, los cuadros de ansiedad, los cuadros de ataques de pánico, ¿verdad? Y creo que las crisis existenciales.
las crisis existenciales, y yo creo, ¿verdad? Es mi pensar que todas esas respuestas fisiológicas para mí es como una respuesta a esa disonancia cognitiva, ¿verdad? Que hay a veces dentro de nosotros, que no son cosas no resueltas que hay dentro de nosotros, las cuales la filosofía nos puede ayudar a resolver. Entonces... A mí me da risa. A mí me da risa porque, perdón, iba a Dale. usted. No, sí, ya había terminado. Un día de estos estaba con unas amigas conversando y entonces estaba muy amena la conversación, ¿verdad? Y entonces nos recomiendan a mí y a mi esposa un libro. Y el libro es bueno, ¿verdad? Un buen libro, pero, ¿verdad? A mí me llamaba la atención porque me decían me decían como que el libro les había vuelto a enseñar a tomar las riendas de su vida o digamos, a pensar la vida que ellas querían llevar a cabo. O sea, vamos a ver, tal vez como lo decía Figueres, padre, por supuesto. Por supuesto que padre. Quien no piensa cómo vivir, acaba pensando cómo vive. Ojo, lo repito. Quien no piensa cómo vivir, acaba pensando cómo vive. Es decir, la sociología hace su función, ¿verdad? Si usted es ingeniero y solo se relaciona con ingenieros y demás, ¿verdad? Usted termina pensando de cierta forma. Igual si usted entre abogados, igual usted en su clase social, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar un poquito para trascender las diferentes influencias que uno tiene. Y entonces las amigas estas nos recomendaban el libro y el libro... yo se lo compré a mi esposa y estaba muy bueno, la verdad que está muy bueno, pero lo que yo estaba pensando es, pucha, es que este libro es sexy, pero la filosofía no, la filosofía es para viejillos, la filosofía es como aburrido, eso le gusta a viejos ahí que usan suéteres café y que les chorrean las babas aquí o yo no sé, y entonces yo decía, pucha, esto es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero lo empaquetan súper sexy, súper bonito, y entonces la gente es como, wow, qué despertar tú, y yo digo, no, eso es filosofía, es filosofía, ¿verdad? Hay otro aspecto ahí, Josué, que yo creo que es como algo que mucha gente tal vez se ha preguntado o se debe estar preguntando, y es que la gente dice, pero yo ¿para qué filosofía si existe la ciencia? ¿Verdad? ¿Para qué filosofía si existe la ciencia? Pero eso es muy interesante, ¿verdad? Porque, a ver, digamos, la ciencia es como un machete. O sea, la ciencia es un instrumento, es el mejor instrumento que hay, es el mejor machete de todos para limpiar el campo de los elotes y así, ¿verdad? Pero, digamos, hay cosas que, o sea, la ciencia usted nunca le va a decir, ¿verdad? Digamos, yo ¿para qué voy yo a vivir? ¿O para qué vivir? ¿O cómo alcanzo la felicidad? O sea, a ver, puede ayudar un poco, pero digamos, el sentido de la vida, para qué uno está vivo, para qué vivir, eso es algo que usted la ciencia no se lo va a decir. O digamos, ¿por qué hay algo y no más bien nada? O no sé, hay muchas preguntas en qué es la realidad. En la filosofía, o sea, la ciencia usted no se las va a responder. La ciencia es la mejor herramienta que hay. Y sobre esa base, eso se puede utilizar para filosofar. Pero, o sea, ¿verdad? Igual, uno no se va a poner a filosofar sobre el calentamiento global. El calentamiento global es una realidad, nos guste o no, y hay tremenda evidencia científica y usted no puede filosofar que si eso está pasando o no está pasando, o sea, está científicamente probado, punto. Pero, o sea, hay cosas que la filosofía no responde y para nosotros los psicólogos, pues tenemos que seguirla usando porque no, o sea, en consulta, como les digo, o sea, hay crisis existenciales, hay preguntas, hay cosas que tiene que cuestionarse y que no son científicas y que a veces hay que echarle mano a estas cosas también. Sí, y qué interesante eso, ¿verdad? Porque como usted lo decía, bueno, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, en la universidad yo llevé un curso que se llamaba Ética y Sociedad, algo así se llamaba, ¿verdad? Y era una cuestión
que yo me acuerdo que mis compañeros todos decían que eso era una pérdida de tiempo, etcétera, ¿verdad? Porque no estábamos en una pantalla negra metiendo código, pero no estábamos, sin embargo, estoy completamente de acuerdo con Rafa, con que hay muchas respuestas que si no hacemos un uso de la filosofía, como yo estoy también con eso muy de acuerdo, la filosofía no pasa de moda por más que se quiera sacar, por más cientificista que usted quiera ser, por más comtiano que usted quiera ser, ves otra palabrilla, comtiana, vamos a hablar después de Comte y su filosofía positivista. Porque el positivismo no tiene nada que ver con ser optimista. Sí, nada, exactamente. Gracias, Rafa, por hacer eso, porque el positivismo a veces uno dice, no, es que el positivismo comtiano. No, pero es bueno que hay que ser positivo en la vida, chiquillo. No se trata de eso. No es. Y entonces, es muy interesante porque inclusive en, digamos, áreas o ramas tan impersonales como es la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Que es por la que yo puedo hablar, porque uno trabaja con máquinas todo el día. Es supremamente importante la filosofía. ¿Por qué? Porque nos hacemos preguntas de ética que tienen que lidiar con la filosofía, especialmente ahora, ¿verdad? Lo vemos mucho con la inteligencia artificial, lo vemos ahora mucho con los carros que son autónomos, los de Tesla. Hay una famosa pregunta, y quiero dejarles esta pregunta también a ustedes, como para que ustedes vean cómo funciona, cómo la filosofía se interseca, sería, o se mete, ¿verdad? Dentro de todo, lo permea todo. Es por ejemplo, se llama The Trolley Problem en inglés. Y básicamente lo que dice es lo siguiente. ¿Cómo se deletrea, José? Trolley, T-R-O-L-L-E-Y. Ok, entonces básicamente, ¿cuál es la pregunta? Ahí se le pone a usted un panorama y es el siguiente. Resulta que viene como un trolley es de esos vagones que uno ve en la tele, que son como, uno los ve mucho como en Inglaterra, que es como un trencito, pero que solo es de un vagón, un monorriel, creo que es monorriel. En español. Entonces, la pregunta es, usted ve un monorriel, ¿ok? Y en ese monorriel resulta que va a matar a una persona o va a matar a 5 personas, ¿ok? Entonces, resulta y acontece que usted le pone la opción dice, bueno, usted tiene que ver si jala la palanca y el monorriel sigue directo y mata a una persona, o si usted jala la palanca, ve si el monorriel mata a 5 personas. Entonces ahí comenzamos a cuestionarnos, ¿por qué? Entonces estamos diciendo que 5 vidas valen más que una vida, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, porque usted dirá, ¿qué pregunta más supe? ¿Qué tiene que ver eso con la ingeniería en sistemas? Bueno, los sistemas autónomos se van a enfrentar a este tipo de dilemas. Van a haber un accidente y el sistema tiene que determinar de antemano si el accidente va a preferir atropellar a una persona o si va a preferir cuidar al dueño que está dentro del carro, por ejemplo. Como en Tesla, digamos. Como en Tesla, exactamente. ¿Qué decisión debe tomar el carro? ¿Ok? ¿Debe proteger al chofer o debe proteger al peatón? Y entonces usted dice, no, proteja al chofer. Ok, pongámoslo entonces un poquito más allá. ¿Qué pasa si el peatón es una mujer que anda jalando el coche con un bebé? A la pucha, ¿verdad? Se comienza a complicar la vara. Entonces, sí. Eso se llama the trolley problem. Es como decir, cómo determinamos, cómo cuantificamos el valor de la vida para poderlo insertar dentro del programa de una inteligencia artificial. Wow, qué interesante. Otro ejemplo de cuantificar, bueno, no sé si la palabra es cuantificar, pero digamos, como de tratar, otro ejemplo similar en la filosofía, en que nosotros al menos determinamos cuáles vidas valen más que otras, es el tema del aborto, por ejemplo. Y a veces la gente como que, ¿verdad? Como que este tema lo discute y yo siento como que a veces la gente como que no está consciente de que está filosofando, ¿verdad? Porque, ¿verdad? O sea, usted al final lo que está respondiendo es que tiene vida, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene vida? O sea, o ¿dónde está la vida? O sea, la vida ¿dónde está en el cerebro. ¿Dónde empieza? O sea, empieza en el cerebro, empieza en los pulmones, empieza con la llama divina, empieza en el cigoto, empieza con el sistema nervioso central, empieza cuando siente dolor. ¿Cuándo rayos tiene vida? ¿Es un momento sí, un momento no? ¿Son matices? ¿Es paulatino? O sea, y es parecido a ese trolley problem también, ¿verdad? Entonces es como muy, muy interesante cómo nosotros a veces hacemos estas cosas, pero no estamos conscientes
de que estamos filosofando. Ahora, para ir cerrando, porque en este programa los episodios son cortitos, yo creo que, digamos, en el venir de los programas, es decir, nosotros, Josué y yo teníamos planeado hablar hoy no solo de para qué filosofar, sino también de qué es la filosofía. Pero yo creo que, bueno, yo no sé usted, Josué, pero yo tengo cierta idea, pero todavía tengo mis dudas respecto a esa pregunta. Esa es una diferencia, ¿verdad? Porque la filosofía no es ciencia. O sea, la filosofía no es ciencia y la filosofía no está definida así tal cual. O sea, ¿qué es la filosofía? Es todo un tema para la filosofía. Entonces yo esperaría tal vez que esa pregunta nosotros la podamos ir respondiendo en el devenir de los programas. Que es casi una paradoja, ¿verdad? Porque para definir qué es la filosofía hay que filosofar al respecto. Entonces, es una pregunta que no sé si llegaremos a una respuesta, porque es una pregunta para los siglos, para la era. ¿Cómo es que dice ese dicho? No me acuerdo. Pero sí, es exactamente, ese es nuestro propósito, comenzar a hacer un viaje juntos a través de la historia de la filosofía, de las personas de la filosofía. Yo en este punto estoy muy de acuerdo con Unamuno. Unamuno criticaba mucho cuando se estudiaba a la filosofía y se dejaba por fuera el filósofo. Él decía que si separábamos las dos cosas no entendíamos la filosofía detrás. Él siempre decía, hay que tener en cuenta el filósofo, hay que ver quién era el filósofo para poder entender su filosofía. Y de hecho él le daba una prioridad al filósofo antes que la filosofía de esa persona. Entonces vamos a explorar las personas, las ideas, y ojalá que esto vaya a ir encendiendo en ustedes esa llamita de interesarse más por la filosofía y podamos ir formando una comunidad en donde se compartan, se debatan ideas de manera respetuosa, que yo creo que es algo que hemos perdido y que creo que es algo que la filosofía también nos enseña mucho, ¿verdad? También al poder debatir sanamente y productivamente, no buscando siempre ganar, sino también tener la humildad a veces de decir, Mae, tenés toda la razón, yo estaba equivocado. No, y eso es muy interesante. Para los que no lo sabían, Josué es creyente y yo no soy creyente. Exacto. Entonces, Josué es más de derechas y yo soy más de izquierdas. Entonces, no es como que el programa tenga ¿verdad? Un punto de vista. No es que el programa tenga una agenda o lleve, digamos, impreso una manera específica de concebir el mundo, porque, ¿verdad? Al menos nosotros dos diferimos en esas cosas y yo creo que eso lo hace también más interesante. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos esperamos entonces la próxima semana aquí en Filosofando a Machetazos. Gracias, hasta luego.